de lo que enseña Paul Washer referente a la predestinación. Bueno, definitivamente la Biblia habla claramente de la doctrina de la predestinación. Dios escoge los que han de salvarse y no es injusticia. Déjame ilustrarlo de esta manera. Imagínense que esta mesa representa lo que es el mundo. Todos los que están ahí, todos se van al infierno. Todos. No solamente, y sobre todo porque ellos, teniendo la luz y las tinieblas, aman las tinieblas antes que la luz. Dios decide tener misericordia. Mira, si fuera por justicia, todos deberían irse al infierno. Todos. Y Dios en su misericordia, pero como bien usted decía, en Cristo, te voy a aclarar por qué, escoge a algunos para salvación soberanamente. A los otros, Dios no los está precondenando, simplemente los está dejando. ¿Qué sucede si yo tengo, un objeto y lo suelto? ¿Qué sucede? Se cae. ¿Por qué? Porque por su propio peso, la gravedad lo atrae hacia abajo. ¿Qué sucede con un grupo de personas que ni entienden, ni desean, ni buscan a Dios, si Dios retira su gracia? Libre y voluntariamente van a escoger siempre el mal. La razón... Bueno, ahí van a escuchar más o menos la idea. Dice Paul Washer que Dios no está precondenando a la gente, que todos nacemos malos y que no nacemos precondenados, sino que simplemente no nos está ayudando. Es lo mismo que decir que estamos precondenados, porque si Dios sabe que todos somos malos por naturaleza y nos pone en un mundo y no nos da ayuda, no es que nos está precondenando, nos está dejando al abandono. Para mí el versículo clave para resolver todo el problema de la predestinación se encuentra en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No para que las hiciésemos obligatoriamente. Dice para que anduviésemos en ellas. Es decir, como un padre desea para su hijo desde que nace, o aún antes de nacer, o una madre, cuál es el camino que a él o a ella le gustaría que fuese, que tomase. Dice, bueno, cuando tenga 5 años lo mandaré a aprender deporte, o cuando tenga 8 ir a la escuela, pero quiero que aprenda inglés, o quiero que haga como su padre, que aprenda el campo, que aprenda la mecánica, que aprenda tal cosa. Vos vas planeando un camino porque querés lo mejor para tu hijo. Dios plantea y nos propone un camino, pero esa es la única predestinación. Todo lo demás es incompatible. Lo que plantea la predestinación de calvinista, eso de que nacés bueno o malo, o nacés condenado o salvo, no tiene ningún fundamento bíblico. Esto es muy básico, sin embargo hay algunos que todavía lo sostienen, y esta es la locura del sabio, ¿no? Que a veces podés ser sabio en muchas áreas, pero si sos terco en doctrinas, podés cometer los errores más pavos, como decimos a veces, más simples. Una doctrina como la predestinación de Calvino es algo que cualquier persona que lee se da cuenta que está mal. Pero se ve que él empezó a estudiar la palabra y después se enredó y empezó a querer encontrar algo donde no había. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros decimos que Dios nos obliga a ser salvos o no salvos, no tenemos capacidad de elegir. Por lo cual, no tiene sentido nada. Yo les voy a poner unos puntos y que se los voy a compartir en el vivo a los amigos, para que después ellos los extraigan de ahí y si quieren los compartan en sus redes, donde quieran, a aquellos que todavía dudan de la predestinación o creen en una predestinación en otros términos. Hay unos que dicen que no existe y otros que dicen que existe a lo calvinista. Yo creo que existe la predestinación, pero es un plan para andar y transitar, un camino. Si vos lo erraste en la primera curva, bueno, Dios te plantea que podés volver en la tercera o cuarta curva, como cuando uno se pierde, y llegar al objetivo y la meta, que es la salvación. Si nosotros decimos que no tenemos capacidad de elegir y que nacemos condenados o no, entonces decimos que Dios no es justo, porque hace acepción de personas. Isaías 45:21, Daniel 9:14, Deuteronomio 32:4, Salmo 7:9, etc., los pueden leer, habla de que Dios siempre es justo. Si decimos que nacemos condenados o salvos y que nosotros no podemos torcer esta historia, decimos que Dios hace acepción de personas. A unos sí y a otros no. ¿Por qué? Y porque solo Él quiere. Y esto no es así. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9.
Si decimos que Dios nos permite, como somos todos malos, que caigamos por nuestro propio peso, o como dice Paul Washer, como que no nos va a salvar, no nos da la ayuda, entonces simplemente decimos que nosotros no podemos hacer nada para revertir la situación. Si nacemos salvos no podemos ser condenados, si nacemos condenados no podemos ser salvos, por lo cual no tendríamos libre albedrío. Pero el libre albedrío es la base de la existencia de lo celestial y de lo terrenal. El hombre pudo elegir en el huerto, Génesis 3:3 y 6, Satanás en el cielo, Isaías 14:13. Los ángeles caídos también pudieron elegir, Judas 1:6, Ezequiel 18:21. Todo esto sería un mundo robótico y programado si nosotros no pudiésemos elegir. Entonces, una cosa es saber que el hombre iba a pecar. Esto Dios lo supo siempre, porque Cristo estuvo preparado para morir por la humanidad desde el fin del mundo. Yo si dejo dulces y le digo a 15 chicos, no los coman hasta que yo vuelva y tardo 1 hora, yo sé que de los 15, 14 los van a comer. Y quizás uno no, o los 15 lo van a comer. Entonces Dios sabía que las chances de que el hombre no peque en el huerto del Edén eran ínfimas. Por eso Jesús está preparado para morir en la cruz, porque Él sabía que el hombre iba a caer en el Edén. Y ya tenía un plan que iba a redimir a toda la humanidad. Entonces, una cosa es saber que el hombre va a pecar y otra cosa es empujar al hombre que peque sí o sí, aunque Adán y Eva no quisiesen. Cristo estuvo preparado para morir en la cruz, 1 de Pedro 1:19. Otra cosa es obligarlo, ¿no? El hombre no iba a ser obligado a pecar si no quisiese. Cristo también tiene la posibilidad de elegir en el Getsemaní. Si decimos que el hombre no tiene capacidad de elegir, entonces Cristo tampoco tenía capacidad de elegir si subir a la cruz o no, porque ya estaba todo escrito. Pero sin embargo en el Getsemaní Él dice, si es posible aparta de mí esta copa. Esto lo vemos en Mateo 26:39. Dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos, dice, que Dios a los cielos va a llamar como testigos. Dice la Escritura, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Luego dice, escoge. Entonces, si Dios de repente dice que hay que escoger, es porque tenemos esa capacidad de escoger. Si nosotros no tuviésemos ningún tipo de capacidad de escoger, realmente ahí se cumpliría esa predestinación dura que plantea el calvinismo. Dice, Dios no quiere que ninguno absolutamente se pierda. Esto lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Isaías 45:22. Ninguno se debería perder. Tenemos en Zacarías 8:7. Tenemos en 1 de Timoteo 2:4 también. Entonces, si Dios en algún momento quisiese que alguien, ya está determinado quiénes se van a perder y quiénes no se van a perder, no tendría sentido decir que Dios no quiere que ninguno se pierda, porque no tenemos forma en ningún momento de poder escoger quién se pierde y quién no se va a perder. No tendríamos ningún argumento para defender esto. Si decimos que hay predestinación, ¿cuál será el punto y el objetivo de vencer o no vencer? Porque dice la Escritura, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, si no hay ningún tipo de forma de escapar de esta realidad, ¿cuál sería el objetivo de vencer? Si no hay chances de vencer, no hay ningún motivo, ninguna posibilidad de vencer. Entonces realmente Dios quiere que venzamos porque sabe que en algún momento, nosotros podemos tener ese debate entre buscar a Dios, tener la vida eterna, tener la salvación o perdernos directamente para siempre. Luego, en el punto 6, cuidar con temor algo que está predestinado, que no hay libre albedrío.
¿para qué lo vamos a cuidar con temor? Porque si Dios ya nos eligió para ser salvados, no hay forma que lo podamos perder. Dice entonces, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Esto está en Filipenses 2:12. Por otro lado, tendríamos la contradicción de los escogidos, ¿no? ¿Cuál sería la contradicción de los escogidos? Por ejemplo, aquellos que han sido salvados, de alguna manera, ¿cuál va a ser la contradicción de los salvados? Que ellos van a salvar a otros y se van a perder. ¿Cómo es entonces? Porque la Escritura dice, podemos ver, por ejemplo, en Mateo 7, 22 y 23, cuando dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos en lenguas, es decir, Dios te utilizó entonces para llamar a los escogidos, pero vos nunca estuviste salvado. Solo fuiste un canal. O porque si vos decís que en un momento estuviste salvado, pero que después por malas prácticas te perdiste, entonces ya no existe la predestinación como se plantea en el calvinismo. El punto 8, no tendría sentido convencer a nadie. Si ya existe la predestinación, dice, a los que dudan, convencedlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 1, 22 y 23. Entonces, no tendría sentido convencer a nadie si nosotros vemos que ya estamos marcados para ser salvados o no ser salvados. En el punto 9 vamos a ver el infierno no fue preparado para el hombre. Si Dios tenía hombres preparados, sabían que eran malos y que tarde o temprano iban a caer de la gracia, ¿cuál sentido sería entonces crear un infierno solo para Satanás? Si Dios sabía que los hombres iban a caer en el infierno. Dice la Escritura que el infierno no fue preparado para el hombre. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. La chance de creer y ser salvados para todos. Dice la Escritura, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo puede decir que diga para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cómo puede ser? Si evidentemente ya hay algunos que directamente están condenados. Luego, la muestra del amor de Dios es oportunidades para todos, porque Dios es amor. Si Dios es amor, te da oportunidades para todos. Primera de Juan 4:8. No es coincidente con toda la doctrina anterior. En el punto 12 que hemos puesto aquí, la naturaleza humana no es ser pecador. Ellos dicen que el hombre es pecador por naturaleza. Una vez que el hombre cae en pecado, le es muy difícil de vencer. Porque nos vamos a encontrar ante un problema. Si nosotros decimos que el hombre nace pecador, y esto es lo que estableció Calvino y algunos otros, que el hombre nace pecador, entonces Jesús no era hijo de hombre, porque ya nació pecador. Entonces no venció aquí en la tierra en los términos humanos, venció con términos celestiales, porque todo hombre nace pecador, según la teoría esta. Pero la Escritura no dice que el hombre nace pecador. Dice que el hombre nace con capacidad para pecar. Dice la palabra, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto está en Eclesiastés 2:29. Entonces, Dios hace al hombre recto, pero son ellos los que se desvían. Si no, entonces diríamos que Jesús nació en pecado, porque fue hombre. Fue un hombre normal. Pero Jesús no cometió nunca pecado, por eso tenía el poder de una vida indestructible. Este es un grave problema para aquellos que sostienen esta doctrina. Por otra parte, la sangre de Cristo fue en vano. Porque si ya está establecido quiénes van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo o antes de que nazcamos, no tiene ningún sentido que Cristo haya venido a morir en la cruz. Dice Romanos 5, 8 y 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, no dice que fuimos salvados por otra cosa, fuimos reconciliados con Dios, dice el 10, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y recuerden, lo que dice la Escritura de la predestinación es
porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.